Hoy es una fecha muy especial, aparte de ser Día de Muertos, pues hoy cumplimos 100 sesiones. Me di a la tarea en lo personal de elaborar una calaverita. Quiero saber si hay un espacio que me pueda dar para que... Bueno, es su calavera. Sí. Si es buena, y si no, pues es la calavera del terror. Sí. ¿Me haría el honor de leerla a usted? Lo que usted quiera, yo menos hacerle algunas cosas. Lo bueno es que no venía yo preparado. Honores como honores quiera. Muchas gracias. Ay, hijos, no, pues creí que era una cuarteta. La muerte triste y cansada. López Velarde así adjetivaba. La muerte triste y cansada de injusticias y violencia, decidida y con vehemencia, fue al taller desesperada, pues estaba preocupada que en su viejo inframundo, con agandalle rotundo, patrones neoliberales como perros y chacales sembraban terror profundo. Válgame. Don Tomás, muy azorado, creyó que lo iba a llevar y dijo: no vuelvo a tomar de eso que Enrique me ha dado. Camino desatinado y me siento Superman, sabio como Calimán, con tecito de Bolivia, hasta parezco familia del señor Chapo Guzmán. Ya en la clase la huesuda, por más que ponía atención, más grande se hacía su duda, sudando sin parangón. Amable la maestra Chela se ofreció a darle consuelo. Conste, y veloz y sin desvelo, rapidita cual Estela, un café con su memela le dio a la muerte acongojada. Que es que Marx y la intifada, mercados y plusvalías, son para mí galimatías, de plano no entiendo nada. Y ahora me hablan de Lefebvre, entonces dijo no más porque vio que don Tomás, sin recato y mucha fiebre, tenía el ojo muy alegre. Qué talleres, qué mangas, solo ha de pensar en tangas. Mejor me voy con mi honor antes que el tal valedor me vaya a tocar las... Pero qué agada. Se le va la mano y ya se agarra con... Bueno, cada quien. Gracias. Entonces, ahí tienen ustedes que la tradición no muere. La tradición de las calaveras del Día de Muertos, que ponemos a escote nuestro pequeño gran ingenio, nuestra forma de trobar, nuestra forma de hacer versos o versificar, y eso vale contra el horror que he experimentado en estas fechas acerca de lo que es el gringo de segunda. Hay cerca de la casa un restaurante humilde, muy humilde, y tiene un gran letrero: hoy grandioso Halloween, mal escrito, grandioso Halloween, cervezas 2 por un precio, 2 por 40 o algo así. Entonces, grandioso Halloween. Y enfrente hay un Oxxo, y junto al Oxxo, glorioso parque el día tal. ¡Ah, qué horrible! Y cerca de la casa, ustedes lo pueden comprobar, sube uno las escaleras, una cuadra, y también en una casa que no es para nada una residencia, que pudiera ser de quienes viajan mucho a Estados Unidos, sobre todo al sur, a Panfurrias, una gran calabaza sonriente de Halloween. Por fortuna sigue la tradición y es muy arraigada en nosotros. Qué bueno, la del Día de Muertos. En casa ya tenemos ofrenda. Ustedes saben, la mamá de mi hija es muy cariñosa conmigo, pero yo, cuando se va,
quito la foto mía. No sé con qué ánimos pone, pero muy en primer plano, junto a mis amadísimos muertos y los muertos de ella. Parece que quiere que se le haga, pero yo la voy a dejar esperar. Y además, pues, ¿qué gana con mi muerte? Slim y yo no tenemos nada que dejar a la posteridad. Después de haber hecho perder el tiempo con todo menos con su calavera, vamos a ver, a seguir con lo del neoliberalismo, pero algo muy concreto, focalizado, que dicen algunos, el neoliberalismo y lo que hizo con el error de diciembre. Pero no se trata de nada de juicios de valor hepáticos, ni mucho menos. Esto que voy a leer es de un libro muy grueso. Todos los libros de donde saco material son tan difíciles de manejar que mejor saco fotocopias. El libro se llama El futuro del capitalismo, cómo la economía de hoy cómo la economía de hoy termina el mundo, es que lo escribí yo, cómo la economía de hoy determina el mundo del mañana, y el autor es Lester C. Thurow. Esto analizando exactamente lo que ocurrió en 1994, comienzos de 1995, en donde ustedes se acuerdan que fue el efecto tequila terrible, cómo Cedillo tuvo que entregar las buscas de Pemex a Nueva York y desde allí le daban el sobrante, pero antes, para estar muy al cuidado con todos estos mañosos que mienten para que los ingenuos les crean, este hombre habla del horror del liberalismo. Nomás voy a leer un párrafo y luego les digo la fecha. En México, esto es muy bueno, en México se estableció el neoliberalismo como fundamentalismo del mercado y adquirió el carácter de doctrina al consolidar sus tres aspectos más desfavorables: convertir en dogma de Estado y en programa gubernamental el llamado consenso de Washington, abatir la autodeterminación popular y abandonar el principio de la soberanía nacional, todo agravado por el debilitamiento de las instituciones y del Estado de Derecho. ¿Quién lo dijo? Esto es fundamental, pero ahí les va la cola que asoma, porque lo escribió Salinas en la década perdida y dijo, fue a partir de 1995. Esto, según él, ocurrió en 1995, porque lo de él fue el liberalismo social, y dice por acá, liberalismo social con diferencias claras con el neoliberalismo. Hubiera yo querido ver cuáles son las diferencias claras del liberalismo social que escribió, que redactó don Jesús Reyes Heroles, y el neoliberalismo, con tal de echarle la culpa a Cedillo, pleito que Cedillo en el que nunca se involucró, habla de que en 1995, con el error de diciembre, comenzó el neoliberalismo. Pero tengo acá, y creo que esto ya lo leí, otro párrafo. El neoliberalismo llegó con fuerza a los países del sur con la crisis financiera de 1982 en México, en que ese país declaró a los acreedores internacionales, incluyendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que ya no podía pagar sus deudas. Aprovechándose de la posición vulnerable de muchos países del sur, el Monetario Internacional y el Banco Mundial empezaron durante los 80
a obligar a los países pobres a hacer grandes cambios en las estructuras de sus economías. Estos cambios se llaman política de ajuste estructural y han traído consecuencias profundas, perjudiciales para millones de personas en los países afectados. Esto se dice desde el exterior objetivamente y no como Salinas, que dice que comenzó en el 95 con Zedillo. Realmente comenzó en el 93, en el 92 estaba todavía como Miguel de la Madrid, estaba como Lázaro recién resucitado, ¿se acuerdan? Que andó, que le dicen, no se dice andó, ¿verdad? Anduvo, entonces dijo anduvo, ya saben el resto. Todavía no estaba, todavía miraba hacia atrás de la Madrid y vio el tiradero que le dejaron Echeverría y López Portillo. Entonces, aquí habla de cómo desde el 62, no de 1995, como asegura Salinas en la década perdida. Y esto que es sabio, para mí uno de los genios, un talentazo cubano, marinero, genio Solo Martí. Dicen, no estoy de acuerdo, hasta me duele, que solamente dos genios ha producido Iberoamérica. Uno es Martí y el otro Rubén Darío. Rubén Darío, pues creo que lo superan, pero en fin, pocos genios. Y Marinelo, Juan, fue un luchador, un pensador y todo, y dijo esto: medítese en lo que supone para millones de seres que toda su vida marche regida por una fuerza lejana, irresponsable y radicalmente contraria a nuestro propio interés. Juan Marinelo, pensador cubano, político, un hombre polifacético. Esto nomás es un añadido que parece que no viene al caso, pero en fin. Se dijo en Estados Unidos hace unas décadas, como en los Estados Unidos de América nos es dable producir casi todo lo que la imaginación puede abarcar, con excepción de ciertos artículos valiosos que se dan en la tierra y en el océano y son producto exclusivo de la zona tórrida, de México los extraeremos en propiedad, en especial oro, plata y cobre, pero fundamentalmente petróleo. Estos conceptos del gabinete de hace unas décadas se estaba haciendo una realidad hoy día. Entonces, eso que nosotros no producimos, los extraeremos en propiedad, eso, en especial oro, plata y cobre, pero fundamentalmente petróleo. El análisis de la década perdida se refiere fundamentalmente a Pemex y cómo estaba perdiéndose toda su autonomía por la entrega que hizo Zedillo y que luego otros neoliberales, sobre todo Fox y Calderón, siguieron con esa misma política. Pero aquí les dije aquí leí cómo dijo Peña: todo mi resto lo he hecho yo al libre comercio. Ahí está la prolongación del neoliberalismo, el libre comercio. Cuando Peña valía, cuando Peña gritaba, cuando Peña estaba en su arbolito donde dormía el pavo real. Ahora, el día de hoy, ahí han leído los periódicos el día de hoy, en Reforma, por ejemplo, este hombre Jorge Ramos es aplastante contra Peña. Primero llega, según los rumores, según las evidencias también, de manera
¿cómo se dice? No llegó ilegítima, no llegó de manera legítima al poder. Y ahora está escondiendo la cara, y ahora está callado, y ahora no haya qué hacer. Quiere los mexicanos que renuncie. Dirán que son unos cuantos radicales, pero no, las redes sociales y demás están diciendo que ese hombre ha sido muy débil, y siendo joven, los primeros que le han vuelto la espalda son los jóvenes, muy duro, y junto a ese otras opiniones que hablan del horror que está ocurriendo hoy día y del que está totalmente rebasado el sistema de poder. Entonces, el neoliberalismo tenía en Peña a uno de los principales impulsores, pero ahorita ya no vale lo que valía todavía hace 33 días. Habla Ramos de cómo los silencios de Peña ante Tlatlaya y ante Ayotzinapa, pero sobre todo de Iguala, la cuna de la independencia, bueno, con Iturbide, con el ejército trigarante y con la bandera tricolor. Entonces, Lester Duro, en El futuro del capitalismo, habla desde su distancia y con objetividad y frialdad absoluta de lo que concierne a México, de lo que fue México en 1982, 83. Ustedes se acuerdan del efecto tequila, después vendría el efecto samba, el efecto varios, diga. El efecto tango. No le oigo. El efecto tango de Argentina. Sí, sí dije samba y luego Argentina. Sí. Entonces, aquí está, como les digo, nada pasional, nada hepático, sino una frialdad absoluta. El contexto, a fin de comprender la dinámica de este nuevo mundo económico, neoliberalismo, es útil tomar prestados dos conceptos de las ciencias físicas, las placas tectónicas y el equilibrio ininterrumpido de la biología. En geología, los movimientos sísmicos evidentes y los volcanes son causados por el desplazamiento invisible de las placas continentales que fluctúan sobre el núcleo fundido interno de la Tierra. La crisis económica de México fue tan inesperada y violenta como cualquier erupción volcánica. Las reducciones empresariales hacen oscilar los fundamentos humanos, las expectativas acerca de su futuro económico, tan profundamente como cualquier movimiento sísmico. Pero nadie puede comprender los volcanes o los terremotos con solo mirarlos. El geofísico debe intentar profundizar para analizar las fuerzas generadas debajo de la superficie de la Tierra por las placas continentales. Del mismo modo, nadie puede comprender lo que sucedió en México considerando los torpes errores cometidos por los planificadores políticos en la Ciudad de México. Aquellos que han estado repentinamente en medio de un terremoto económico no pueden decirnos más que quienes han estado en medio de un verdadero sismo. Lo mismo sucede con las placas tectónicas de la economía. La superficie económica de la Tierra y la distribución de ingresos y riqueza parecen estáticos, pero en un lapso de tiempo, así dice, relativamente breve, lo que era apenas perceptible en un determinado año, menos de un 1% de caída en los salarios reales de los trabajadores no supervisores durante más de 20 años. Debe ser no supervisados durante más de 20 años.
altera radicalmente la distribución del poder adquisitivo. He buscado los párrafos más evidentes. Lo más importante es que por primera vez en la historia de la humanidad, los medios electrónicos han creado un mundo donde incluso aquellos que viven en las aldeas más primitivas ven regularmente en la televisión los niveles de vida de los que habitan en las regiones más ricas del globo. Esto es de todos los días. El estilo y los niveles de vida de las familias reflejadas en la televisión, repito esto, el estilo y los niveles de vida de las familias reflejadas en la televisión están muy por encima de los de la familia norteamericana promedio, pero la gente que las observa en la televisión cree que lo que ve existe para el término medio de los norteamericanos. Viviendo en la pobreza y viendo a esa gente rica en la televisión, un aldeano pobre sería demente si no intentara emigrar. Incluso se calcula que Japón, con sus inigualables controles sociales, tiene ahora más de 1 millón de trabajadores extranjeros ilegales. Entonces, yo he platicado mucho con la gente acerca de este fenómeno, de cómo nos inyectan esta cultura embustera, nos van tratando de erradicar y erradican en tantas regiones nuestras tradiciones, nuestras formas de ser, nuestras dietas alimenticias, la forma de vestirse y demás, en este país de trópico, aunque aquí sea el altiplano. En mayo, ahí tienen a los jóvenes con su capucha, primero las cachuchas y luego la capucha, pero no hace calor, no hace frío, pero están imitando lo gringo y no únicamente eso. Como les digo ahorita, el Halloween está luchando con el Día de Muertos. Todo esto lo ven en la televisión. El horror de los condenados celulares que deben tener todo. No me refiero a quienes son estudiantes de algo y necesitan la internet y demás, ellos están aparte. Pero amas de casa, jovencitas, unos celulares que tienen todo. Hoy, el día de hoy, vi en el matutino que algunos hicieron horas de cola para lograr comprar un ¿qué? ¿iPhone o iPhone? iPhone no. Bueno, no sé lo que sea, como no sé lo que es WhatsApp, pero miren ustedes, gente muy, muy menor en la cuestión económica. Yo tengo contacto, ustedes ya saben lo que hago, pues ya para qué lo oculto. Estoy metido en el gimnasio y allí estoy viendo, es el termómetro de la clase media baja, con su celular, con todo lo que ustedes ya han visto, gente que no está a la altura de la tecnología que ven ahí. Hoy me estuvo diciendo la maestra que puedo tener música, yo ni sabía, y que aquí un radio. Dijo, mire, ella me dijo, pulse aquí y pura pornografía. Yo eso no lo sabía. Entonces, ¿Me creen capaz? No, como la niñita en mi pueblo decía, es Caspaz. Es Caspaz. Entonces, todo esto, ¿recuerdan ustedes que les he hablado del mito precioso, expresivo de Anteo? ¿No se acuerda alguien? Muy rápidamente, para que vean cómo nos están destruyendo. Anteo era un fortachón, muy mala persona, pero era un fortachón, nadie podía con él. Lo supo Heracles, Hércules, y fue a luchar con él. Anteo era hijo de Poseidón, Neptuno,
y de la madre Gea, la tierra. Entonces se trabaron en lucha y parece que Heracles iba ganando. El otro ya medio desmayatándose, no existe la palabra, pero díganlo y se desmayata uno al decir. Se quedaba parado y le venía fuerza de nuevo. Ya iba contra Heracles una y otra vez, hasta que unos dicen que Zeus, que es el padre de Heracles, otros dicen que la propia inteligencia del fortachón le dijo: mira lo que está sucediendo. Entonces levantó a Anteo, Heracles, y en el aire lo estranguló, y allí murió Anteo, porque se dio cuenta Heracles que cuando ponía sus dos pies en la tierra madre, Anteo volvía a tener la fuerza original, la fuerza que le daba su madre Gea. En el aire lo estranguló fácilmente. Nosotros estábamos hace décadas, nunca hemos tenido identidad porque como mestizos nos sentimos indígenas y que a ellos nos vinieron a conquistar. Ya les he platicado de ese error, que si nos asumiéramos de dos sangres principales, cada una con un chorro de sangres concurrentes, si nos asumiéramos como mestizos, tranquilamente diríamos: la mitad en mí es cascán, en ustedes será mexica, y la otra mitad es de invasor, de conquistador, de violador, de español, que vino con Cortés. ¿Y cuál es el problema? Pero no, estamos contra esos, hablando en español contra esos, o nos cambiamos miserablemente el apellido de Pérez y empezamos a ponernos a Coyostin y cosas así. Entonces, no tenemos identidad, pero por lo mismo somos muy débiles en la penetración extranjera. Pero además, con los programas de tele que aquí dice, incluso aquellos que viven en las aldeas más primitivas ven regularmente en la televisión los niveles de vida de los que habitan en las regiones más ricas del globo. Creen que esas familias son así de ricas, de bonitas, de fuertes, de bellas en todos sentidos. Y cuando uno ve la nota roja de Estados Unidos en los periódicos, yo no veo la tele, pues son gordos y no hay nada de glamour, para decirlo a lo. Entonces nos van quitando nuestro Día de Muertos, nos van quitando nuestras tradiciones, nuestras consejas, nuestras leyendas, nuestras formas de ser, y nos levantan de la madre Gea. Eso no quiere decir que no estemos abiertos a la cultura. A la cultura, pues sí, Mozart y Beethoven y Bach y Haydn no eran de Chalchicomula, no, abiertos a toda la cultura, la portentosa cultura novelística del siglo XX, con todos los grandes. Y ahí está Manhattan Transfer, tras toda la obra de Faulkner, toda la obra de Hemingway, la obra de El Camino del Tabaco. Se me ha olvidado en este momento. Una obra bellísima, hermosa, todo eso abierto a la cultura, pero no a este horror de las series de este señor que Terminator y Rocky IV y cosas así de baratas que a nosotros nos hacen creer que es el índice de la belleza, de la riqueza, de la cultura en Estados Unidos. Anteo está siendo levantado por Televisa y TV Azteca, y cuando ya nuestra forma de comer sea de hamburguesas, y nuestra forma de vestir sea con esas capuchas en mayo, y nuestra forma de hablar sea la de ellos, ustedes saben el horror de hablar de la ropa casual, y hablar de política agresiva, y hablar de a la brevedad, todo el horror. Nos van
los Hércules, a Heracles nos van a estrangular, a terminar de estrangular fácilmente. Ustedes se acuerdan que entre los dos niños que parió simultáneamente Alcmela, uno de Zeus transformado en anfitrión, que él hizo que durara la noche varios días con sus noches. Zeus era travieso, dejó la semilla de Heracles en Alcmela, y luego fue el pobre anfitrión, que entre otras cosas era bueno. De ahí viene anfitrión, y ella hasta se extrañó. Oye, ¿qué te pasa? Viabroski, en griego antiguo. No, pues él, bueno, se acercó y allí dejó la semilla de otro niño, y Ficles nacieron. Y los gringos dicen que son Heracles. Los dos recién nacidos, Juno, que es Hera, celosa mandó 2 viborones, 2 serpientes a que los ahogaran. Y Ficles, Iberoamérica, empezó a gritar espantado. Heracles tomó a las serpientes y las ahogó en sus manitas. Y desgraciadamente la historia de estos guerreros dice que no se aguantan. Hoy mismo, dice Chomsky, el terrorista mayor del mundo es Estados Unidos. Pues claro, ya lo sabemos, el terrorismo de Estado es de Estados Unidos. El otro es terrorismo contestatario nada más. A los que llaman terroristas, que lo son, dice Chomsky, al pormenor se enfrentan al terrorismo de Estado de Estados Unidos. Pero ahí tienen todos los sonsos estos que hablan de Halloween y las calabazas sonrientes y demás, pero nosotros caemos en la doctrina de la Casa Blanca de que los terroristas son esos enzarapados, como antes se decía, son esos que traen turbante y demás. Esos son los terroristas. Son pequeños terroristas que se llevan 20, 30 inocentes. Ellos quedan también en el sacrificio con una táctica técnica totalmente baratas. Eso no lleva a ningún sitio, a ningún lado. Pero en fin, esos son los terroristas en pequeño, que Estados Unidos nos hace creer que todos son terroristas, pero él tiene que enfrentarse a los terroristas. Nomás vean la historia de Iberoamérica. ¿Qué país se ha liberado del invasor gringo? México nada más. En un acto de buena voluntad, pues le decimos poquito más del medio México a los gringos, pero fue de buena voluntad. Entonces, allí tienen ustedes que con lo que está ocurriendo hoy, estos pobres ignorantes con su celular que los rebasa en tecnología, manejo de tecnología, y con su Halloween horrible, nos están levantando de nuestra madriguera. Venía yo precisamente del gimnasio y hubo una tandadita como de 6, 7 niños disfrazaditos de mamarrachos y las mamás a un lado. No pude aguantarme de un papá y decir, estamos en Texas. Pues no me entendieron. Dijeron, tan temprano borracho. Bueno, entonces esto es lo que está ocurriendo. El párrafo este se refiere, sin decirlo, a ese mito de Anteo que está haciendo por medio de la tele y de los periódicos, de las revistas ilustradas, levantado de su esencia, abierta a la cultura de todas partes, de su esencia, y
y va a ser destruida, va a acabar de ser destruida por completo. Vamos a ser una estrella más en la famosa bandera norteamericana. Entonces, y esto viene del neoliberalismo. En el mundo de bloques comerciales regionales, vender los productos propios cuando un país no forma parte de los grupos comerciales va a llegar a ser cada vez más difícil para el desarrollo nacional. El acceso al mercado será un privilegio que habrá que ganar y no un derecho que se otorga automáticamente. La mayoría de las naciones desarrolladas tendrán que negociar el acceso a los mercados más ricos del mundo. ¿Qué pasará con las naciones que nadie quiere en sus grupos comerciales y que no son suficientemente importantes para tener un acceso al mercado? Aquí sí hay que reconocer a Salinas, para bien y para mal. Unos pocos países del tercer mundo van a tener un acceso automático. México ya tiene ese acceso a través del NAFTA. El TLC, que eso sí entró México con toda el panorama color de rosa mexicano que le pintó Salinas a través de los medios de acondicionamiento social. Íbamos directamente al primer mundo y todo lo que ustedes recordarán que ocurrió cuando iba a entrar México al TLC. Todo mundo a la expectativa, menos unos tipos encapuchados que dijeron, así que el 1 de enero del 1994 comienza el TLC, ahí les va el obús. Y fue cuando el subcomandante Marcos les echó a perder la fiesta. Y desde entonces, hasta que Marcos, me habían propuesto de asesor de él, hasta que Marcos empezó a decirle a la gente, exijan y lleven a cabo movilizaciones. Yo hice el movimiento, el sonido de mi padre. Cuando se desilusiona uno, pues que no había sintetizado la conciencia de enemigo histórico, el gobierno, y ahora exigirle, como dos boxeadores, uno los está golpeando al otro y el otro se para y le dice, espérate, te exijo que no me pegues y te dejes golpear. Exíjale al gobierno, decía Marcos, 3, 4 años después, quizá un poco más, del levantamiento de su movimiento, el 1 de enero de 1994. Entonces, entró México al NAFTA, al TLC, y pudo colarse a los mercados mundiales por medio de esto. Nadie en el mundo de posguerra se ha hecho rico sin un fácil acceso a los mercados prósperos del primer mundo, casi siempre los mercados de los Estados Unidos, toda vez que Japón consume muy poco de los productos manufacturados del tercer mundo y Europa lo hace solo un poco más. Para tener acceso, todos los países de América Latina pretenden unirse al NAFTA. Probablemente hasta Castro se presentaría si hubiera alguna posibilidad de que fuera admitido. Todo el centro de Europa y gran parte del este desea incorporarse a la comunidad europea. Los rusos son demasiado orgullosos para solicitarlo, pero les encantaría que les pidieran unirse a la comunidad. Está ocurriendo un fenómeno interesantísimo. También en los periódicos de hoy, algunos de los periódicos, Estados Unidos colaborando con Cuba, no Cuba con Estados Unidos, con lo del ébola, y están muy reconocidos, y en una reunión que van a tener acerca precisamente de esta pandemia, ya se prepara un grupo de norteamericanos, de médicos, para acudir a la isla, y están agradecidos y están cerca de Cuba
por esa maniobra audaz que yo creí que iba a ser ridícula. Así dije, los van a befar. No, le ha salido espléndido a Castro. Si ustedes dicen que a Raúl, bueno, para mí Castro sigue siendo Castro, y sin más. Entonces, ha cambiado. Cuando dice aquí, hasta Castro se presentaría, si lo admitieran, pues en este momento Castro está en el centro de ese problemón que es el ébola. De las 3 grandes regiones comerciales existentes a comienzo de 1995, el NAFTA era quizá la que económicamente estaba en la peor situación. Para evitar el colapso financiero de México, aquí está, los Estados Unidos tuvieron que asumir enormes compromisos financieros. Esos compromisos fueron políticamente impopulares allá, impopulares, debilitaron el dólar y causaron recesión y reducción de las importaciones en México. Además, se esperaba que todo esto le costaría a los Estados Unidos la pérdida de 1.300.000 empleos. En México mismo se esperaba que la austeridad impuesta por los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional costaría la pérdida de 750.000 empleos y una caída de 1/3 en el poder adquisitivo real de la familia mexicana promedio. Canadá no apareció en los titulares de los diarios, pero sus bases eran aún más débiles que las de México. Proporcionalmente, su déficit presupuestario era 3 veces el de los Estados Unidos y los intereses sobre su deuda federal significaban, caramba, el 40% de sus gastos totales. A pesar del gran superávit comercial con los Estados Unidos, el déficit de la cuenta corriente de Canadá era proporcionalmente el doble que el de los Estados Unidos y el valor del dólar canadiense caía aún más rápido que el del dólar norteamericano. En efecto, los Estados Unidos iban a tener que tomar prestado grandes cantidades de dinero de los mercados mundiales de capital para evitar que Canadá se convirtiera en otro México. Supongo que más adelante, no me acuerdo, va a decir cómo fue el rescate de Clinton, 52.000 millones a espaldas en contra del Congreso. Las áreas de libre comercio, esto lo voy a suprimir. No hay en el mundo ningún sistema comercial para que los Estados Unidos administren, aun cuando estuvieran dispuestos a hacerlo. Y los Estados Unidos no podrían crear un nuevo sistema, aun cuando lo desearan. A diferencia del periodo de Bretton Woods, 1944, no se puede obligar a todos a acercarse a la mesa de negociación, sentarlos, reprenderlos y hacerlos aceptar un sistema comercial que se adecue a las realidades actuales. Ya saben que el nuevo orden mundial nació en 1944, 44 jefes de Estado y de Gobierno, y que nace el Agio Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y ese nuevo orden se ha ido transformando según las circunstancias y los tiempos. Por ejemplo, el consenso de Washington. La crisis financiera mexicana de fines de 1994 y comienzos del 95 ilustra el problema. Dado que México es un país vecino de los Estados Unidos y socio del NAFTA, el presidente Clinton no tuvo otra alternativa que planear y liderar un plan de rescate, pero no pudo ser aprobado por el nuevo Congreso republicano. Entonces elaboró un nuevo plan que dependía mucho más de los fondos aportados por el Fondo Monetario Internacional. Los antiguos aliados europeos de los Estados Unidos
se negaron a votar el plan, pero de todos modos este se llevó a cabo. Tanto la primera propuesta como el plan final causaron maniobras especulativas sobre el dólar. La comunidad financiera internacional estuvo básicamente dispuesta a poner el dinero que los Estados Unidos no estaban en condiciones de rescatar de México. El rey ha muerto, pero no hay un nuevo rey. Caramba, fíjense ustedes qué maniobras. En el centro de la polémica estuvo como reinita México, nomás que reinita no del valor, sino del antivalor. Y esto es solo un párrafo pequeño, pero ilustra perfectamente lo que es México frente no solo a Estados Unidos, sino a la comunidad europea. Los Estados Unidos son una gran nación y pueden tomar prestado grandes cantidades de dinero. Ustedes saben lo que le debe a China. Están prácticamente enajenados con China. Los Estados Unidos son una gran nación y pueden tomar prestado grandes cantidades de dinero y vender mucho antes de ir a la quiebra. Pero a ciertas alturas, los mercados financieros del mundo les apretarán las clavijas, así como hicieron con México. Total que México, al arbitrio de los Estados Unidos, no sé si en este estudio o en otro, habla de cómo Clinton aportó 52,000 millones, cómo tomaron las riendas de Pemex y cómo el excedente de su dinero, de la deuda y de los intereses, los excedentes lo mandaban a México. Así el horror. Entonces, la crisis financiera mexicana a fines de 1994 y comienzos del 95 ilustra muy bien los problemas que plantea la inestabilidad financiera. En cualquier momento puede haber un eslabón débil en el sistema financiero mundial, e incluso si este no fuera el caso, es posible imaginarlo. A fines de 1994 y comienzos de 1995, el eslabón débil fue México, pero bien podría haber sido cualquier otro país. La revista Fortune publicó una lista de otras 7 naciones: Filipinas, Indonesia, Brasil, Malasia, Tailandia, Argentina y Chile, que se consideraban tan propensas como México a sufrir una gran debacle. Las deudas internacionales de México no estaban fuera de proporción con las de muchas otras naciones subdesarrolladas y estaban muy por debajo de las de varias naciones desarrolladas. En relación con el PIB, el Producto Interno Bruto, Italia, Bélgica y Grecia tienen deudas internacionales al menos 3 veces más altas. Caramba, qué terrible fue esa crisis en donde Zedillo ya no hallaba qué hacer. Allí nació el horror de la palabrita prepago. Zedillo se dio el lujo de pagar con nuestros impuestos antes de lo pactado. La economía de México se había manejado bien. Su presupuesto estaba equilibrado, pero el peso estaba sobrevaluado. Ustedes saben el colmillo de China, que tiene devaluadísimo su yen, devaluadísimo, y con eso compra mucho, vende mucho, compra poco, en fin, y le dice a Estados Unidos, hay que revaluar, y China se hace la desentendida. Dice, sí, ese es un problema que está en chino. La economía de México se había manejado bien, su presupuesto estaba equilibrado, pero el peso estaba sobrevaluado y el déficit de la balanza de pagos causado por el consumo tenía que ser financiado con flujos de capital a corto plazo antes que por inversiones directas a largo plazo. En diciembre de 1994, oigan esto, las reservas de moneda extranjera
habían caído a niveles tan bajos de 26 mil millones de dólares al comenzar el año a 6 mil millones, que el gobierno mexicano tuvo que devaluar para corregir la sobrevaluación del peso. El capital extranjero salió precipitadamente de México temiendo devaluaciones aún más grandes en el futuro. Pues dos formas de crisis, una de ellas incruenta y la otra con derramamiento de sangre. ¿Se acuerdan cuál fue la otra? Moratoria. Con esa palabra ya decimos quién. Quien primero decretó la moratoria. Juárez. Y vino el derramamiento de sangre, aunque haya sido nada más con Francia. Yo creo, simplemente creo, que por la actuación de la Comisión Española hay un general Prim en una calle de la ciudad. Creo que debe ser por eso. Se portó estupendamente el general Prim. Y el inglés no le fue en saga, pero el Napoleoncito III, ya ven ustedes lo que sucedió, el derramamiento de sangre que terminó en el Cerro de las Campanas, y cuando yo vivía en Querétaro era un cerrito común y creo que ahora ya es un cerro grande. Bueno, entonces, fue una especie de moratoria, nada más que ya el tiempo ya no era para que invadieran directamente los deudores, perdón, los acreedores, ya no era ese el caso. Y Estados Unidos había hablado de México no anexión, no invasión, sino anexión. No invasión, que nos cuesta mucho y ya no es tiempo de una invasión de esa naturaleza contra México, pero sí anexión, sí. Entonces eso fue lo que ocurrió y así fue como fue salvado Zedillo y, bueno, México, pero Zedillo manejó esta cosa. Estos temores salieron todas las inversiones de México. Estos temores se extendieron a otros países del tercer mundo y durante un breve tiempo hubo fuga de capitales en todo el tercer mundo, incluyendo lugares tan improbables como Hong Kong. Finalmente se aportó una enorme suma de rescate, más de 52 mil millones de dólares, para paliar la situación en México. Pero en el proceso, esta nación perdió el control de su economía. El expresidente Carlos Salinas tuvo que ir al exilio y lo que había sido uno de los más grandes éxitos del mundo se convirtió en uno de los más resonantes fracasos. En gran medida ocurrió lo que en pequeño está sucediendo hoy con Peña. La comunidad mundial, a través del Monetario Internacional y los Estados Unidos, comenzaron a dictar de qué manera México manejaría sus políticas monetarias. Pedían tasa de interés del 60% por los préstamos en pesos a 28 días al gobierno mexicano y tasas de un 100% de interés para los créditos otorgados al consumidor en el invierno del 95. 100%, 80%, nosotros no lo sabíamos. Estos porcentajes se aplicaron para causar una recesión en 1995 y 96, ya que los gastos financiados con el crédito por la compra a plazos y las inversiones financiadas con los préstamos bancarios tenían que bajar. La comunidad internacional exigió austeridad fiscal y fuertes reducciones en los gastos en un presupuesto ya balanceado. Los ingresos del petróleo mexicano fueron a parar directamente a una cuenta del Banco de Reserva Federal de Nueva York y eran controlados por los Estados Unidos para garantizar a los fiadores no mexicanos que se les pagaría lo que se les debía. México recibía todo el dinero sobrante.
En un mes el déficit comercial mexicano pasó de $1,000 millones a un leve superávit. Fuera de México, aquellas empresas que subsistían vendiendo productos o servicios a los mexicanos se encontraron con que repentinamente sus mercados se habían evaporado. A propósito, entre paréntesis, ahora tenemos unas reservas grandes comparadas con estos 6,000 millones que quedaban en caja. Comparados con China no es nada, pero deben ser, alguien sabe la cantidad, como 130 y tantos mil millones. Son como 190. Ya 190. 192. 192,000 millones de dólares. No, pues ya somos ricos. Somos. Entonces, si se considera la situación de México en 1995, sus errores económicos fueron mucho menores en proporción con la disciplina que se quería para restablecer la confianza del inversor. Solo 6 meses antes, en el verano del 94, México era ampliamente citado como la nación que estaba en el rumbo correcto. Había eliminado los grandes déficits presupuestarios de comienzos del año 80 y había logrado un equilibrio fiscal. Estaba desregulado y privatizado. Se habían vendido más de 1,000 empresas públicas. La desregulación se había ampliado. Desechando las viejas recomendaciones de proteccionismo, se había incorporado al NAFTA y había reducido severamente los aranceles y las cuotas. La inflación se mantuvo a un ritmo de solo 7% anual para el año del 94. El presidente Salinas era un héroe que aparecía en la portada de todas las revistas. ¿Conocen lo que es déjà vu? Sí. Algo que parece que ya lo habíamos visto antes. Que lo habíamos vivido antes con Peña, hace rato era... sí. La inflación se mantuvo. Salinas era un héroe que aparecía en la portada de todas las revistas. Un año más tarde estaba en el exilio y era acusado de casi todos los delitos conocidos por la humanidad. En vista de que los mercados no podían ser responsabilizados por aquellos que habían operado en los mismos, había que achacar la culpa a la corrupción, drogas, asesinato y a los demonios, el hermano del presidente. Yo una vez me llevaron a desayunar ahí. Era un catafalco, es un catafalco grandote, mármoles fríos, helados, un lujo barato, feo, frío también, y de desayuno, barbacoa. Si bien, ya nada más este párrafo más, si bien México tuvo un déficit comercial, ese déficit fue causado por las decisiones del sector privado, cosa que también le jugaron muy rudo a López Portillo, por las decisiones del sector privado, ya que el sector público no era un prestatario neto de dinero en el país ni en el extranjero. Cuando surgieron los préstamos, los comentaristas observaron que los déficits en sus cuentas comerciales financiados con flujos de dinero a corto plazo estaban en orden, ya que reflejaban las decisiones privadas de prestar o tomar prestado sobre ambas partes del mercado. Además, los déficits comerciales de México estaban muy lejos de ser los peores del mundo. Es cierto que los problemas de México habrían sido menores si hubiera tenido más altos porcentajes de ahorro y sus empresas y bancos hubieran tenido menos préstamos dominados en dólares. Entonces, vean ustedes que aquí no hay esos juicios, como les digo, hepáticos, como los de Salinas, que habla de que
liberalismo social fue todo lo bueno que pudo haber ocurrido en el país, pero que llegó Salinas, llegó Cedillo y en el 95 comenzó a